Continuamos. Continuamos, chicos, chicas. Habíamos culminado en la parte de la sección A, todas las actividades sobre extrapolación y un texto mixto. Vamos a pasar a la sección B. Ya es un poquito más complejo que el anterior, porque siempre en la sección B se colocan los textos tipo DECO. Siempre la sección D es la parte de la evaluación, ¿no? Entonces ahí colocamos el texto mixto, que tiene un poquito más de complejidad. En este caso tenemos un mapa. Y tenemos el texto argumentativo, ¿no? El texto dialéctico. El texto dialéctico. Entonces continuemos con la resolución. ¿Están ahí? ¿Llegaron o no llegaron? Hugo, Daniel, Xiomara, Kelly, María Gracia. ¿Están ahí? ¿Llegaron ya? ¿Sí? Muy bien, María Gracia está lista. Quiero ver cuántos hay conectados en clase. Un ratito, por favor. Ah, ya hay 20. Han ido disminuyendo, ¿no? Recuerdo que la primera clase llegábamos casi a los 40. Ahora ya se conectan solo a la mitad. ¿Sí? Aguirre Lazo, ¿estás ahí? Fabiana. Gabriel Rodrigo. Axel Renato. César. Jesús Eduardo. Mayra. Jonathan. Freddy. Julia. Jesús. Jorge Luis. ¿Están por ahí? ¿Sí? ¿Están por ahí? Ah, muy bien. Está pasando la mano. Ah, Chaca de Manito, ¿no? Ah, ya, muy bien. Vamos a continuar entonces. Muy bien. Tenemos, les decía, este texto, cuando ya estamos en la sección B, están los textos tipo DECO. Un poquito más de complejidad, todo ello, ¿no? Pues tenemos ahí los párrafos y el gráfico, ¿sí? Ya está. ¿Cuántos minutos, Santiago? Presente. Freddy, ¿dónde has estado, Freddy? Corriendo has llegado del receso. Ya. Chicos, ya se nos acaba el ciclo. Hoy estamos trabajando en la semana 6, ¿verdad? O sea, 2 semanas más. Este ciclo de verano tiene 8 semanas o 9. Freddy, ¿cuántas semanas tiene? ¿8 o 9? ¿Cuántas semanas son este ciclo de veranito? 9. Ah, ya. Ya estamos en la semana 6. Es nuestra antepenúltima clase. Son 9 semanas. Ay, pensé que eran 8. Ah, qué bueno, son 9 semanas. Ya. Esta es nuestra antepenúltima clase, semana 6. Ah, no es antepenúltima. La 7 será la antepenúltima, ¿no? La 8 la penúltima y la 9 la final. Estamos terminando ya el ciclo. Así es. Muy bien. Entonces, vamos a trabajar este texto mixto. ¿Cuántos minutos? Veo que hay bastante párrafo. Pero son párrafos pequeños. 3 párrafitos. Este mapa sí hay que verlo bien, ¿ah? Sí, sí. Sobre todo si hay preguntas sobre el mapa. A ver, voy a ampliar mi mapa. Invasiones de los pueblos del mar. ¿Ya? Claro que, recuerda que siempre las imágenes complementan la información de párrafo, ¿no? No la veas simplemente de manera aislada, no. Están complementando la información de párrafo. ¿Te parece 8 minutos? ¿Ah? Son 10 y 10. Hasta las 10 y 18. Si necesitan más tiempo, me avisan.
para poder conversar sobre las respuestas, ¿sí? Claro, para poder conversar sobre las respuestas, ya, 10 y 18. Ahí está. Tony, ¿quieres el texto? Ya. Más chiquito lo voy a poner, ¿ya? Para que luego leas completo. A ver, petito. Ya, todo ese es el texto.
A ver, ¿tiempo suficiente? ¿Se terminó? Ya, 10 minutos. Hasta las 10:18 nomás era, pero amplié a 2 minutos extra, son 10:20, ¿ya? Para poder explicar, para poder dar respuestas. ¿Está bien? Mientras me van colocando sus respuestas en el chat, voy a releer. Ustedes ya lo leyeron ya. Lo vamos a sacar por párrafos algunas ideas, ¿sí? Mientras van colocando por el chat. Dice, a mediados de la edad micénica, 1600 a 1100 a.C., primer periodo avanzado de la Grecia continental, se gestaron graves conmociones. Conmoción es un enfrentamiento, vienen a ser contiendas. Entonces, hubo grandes conmociones. Los pueblos que habitaban fuera del ámbito civilizado estaban agitándose y desplazándose. Ojo, eran los pueblos que habitaban fuera del ámbito civilizado. Ay, recién. Gracias, María Gracia. Ya llevo como no sé cuántos minutos leyendo. Ay, gracias, gracias. No la había visto. Gracias, María Gracia. Voy a repetir de nuevo. Ya. Les decía que si les ha dado 10 minutos para ese texto, ¿ya? Y como todavía no veo respuestas en el chat, estaba llevando a cabo una lectura, destacando los puntos más importantes, ¿ya? De cada párrafo. ¿Está bien? Entonces, mientras me colocan su clave de la número 1, por acá estábamos reafirmando la lectura. Y le decía lo siguiente, en el párrafo 1, el autor nos indica el periodo. Era la edad micénica, comprendida entre 1600 y 1100 a.C. Este es el primer periodo que corresponde a la Grecia continental. En ese periodo, ¿qué había? Había graves conmociones, o sea, enfrentamientos muy fuertes. ¿Por qué se estaban enfrentando los pueblos? ¿Por qué? Porque había escasez de recursos. Buen periodo de sequías. Así como hubo periodos de lluvias, hubo periodos de sequías. Entonces, ¿qué se dio? Hambre. No había para comer. Comenzaron a agitarse y a desplazarse. ¿En busca de qué? Obviamente en busca de pasto para sus rebaños y una vida mejor para ellos. Entonces, es un periodo muy crítico, muy complicado, en el cual factores, los inducen a salir de sus lugares. ¿Para qué? Para buscar alimento. Así es. Veamos el párrafo 2. Vamos al párrafo 2. Ya en el párrafo 2, el autor menciona de manera específica qué sucedió. Las tribus que reciben el primer embate de los invasores deben a su vez huir. O sea, estas tribus que ven llegar a los invasores, o sea, los invasores, imagínense, estos invasores que están sin comida, estos invasores, estas personas que han dejado sus tierras porque no hay nada en esos lugares, llegan con toda, digamos, pues, las necesidades a tierras desconocidas y ajenas y van, obviamente, pues, a actuar de manera muy violenta. ¿Qué pasa con las tribus de esos lugares? Comienzan a huir, van a huir. Los invasores se quedaron. Y esto pone en movimiento a un nuevo grupo de pueblos. Con el tiempo, las tribus migrantes provocan grandes trastornos en vastas regiones. Esto fue lo que ocurrió en ese periodo, vuelvo a repetir, ¿no? En la micénica. Muy bien, María Gracia, muy bien, Farid. Voy a anotar sus respuestas. Me dicen que sale. Amistad, ¿no? Ya, sigamos por acá.
Y en el tercer párrafo, ya en el segundo párrafo nos menciona, ¿no? ¿Cómo pasó? Sucedió pues que llegaban estos pueblos llenos de necesidades, hambres, ¿no? Y desplazaban a los que estaban ahí, ¿no? Los del lugar huían. Tercer párrafo nos dice lo siguiente: los dorios, ya nombre, ¿no? De un pueblo, los dorios, que eran los que vivían más al norte de todos los griegos, fueron también los primeros en sufrir la presión. Se desplazaron hacia el sur, contra las tribus de lengua eólica. Ellos también sentían necesidades, tenían necesidades. Y ellos fueron hacia el sur y van a desplazar a las tribus eólicas, las que a su vez debieron moverse hacia el sur. Bajo la presión de sus congéneres eolios, los aqueos se vieron obligados a su vez a marcharse hacia el sur, invadieron el Peloponeso y expulsaron a la población jonia. O sea, es una cadena de ¿qué? Es una cadena de, digamos, pues, expulsiones. Pueblito A llega a pueblito B, los que estaban en B se van a C, los que estaban en C se van a D, justamente porque hay invasión. Ya está. Muy bien, sigamos por acá. Otro párrafo. ¿Qué dice? La continua presión que sufrían desde el norte, forzó a los jonios y aqueos a lanzarse al mar. Ellos ya habían sido desplazados. ¿Dónde más podían estar si ya ellos viven en el sur, los jonios y aqueos? Pero los del norte estaban desplazándolos. ¿Dónde más iban a ir? Dice que se vieron obligados a lanzarse al mar. Se desbordaron hacia el este y hacia el sur, sobre las islas y contra las costas de Asia y África, devastando y trastornando los asentamientos humanos que se encontraban. Entonces ellos comenzaron a invadir, ¿qué cosa? Islas de Asia y África. También estaban invadiendo. Desembarcaron en Egipto, por ejemplo, donde los sorprendidos egipcios, que sobrevivían al choque, pero perderían su imperio, los llamaron los pueblos del mar. Así los llamaron, los pueblos del mar. En Asia Menor, la llegada de los aqueos migrantes fue aún más desastrosa. Ahí el imperio hitita, desde hacía tiempo, ya en decadencia, fue destruido por la invasión. Pero otra parte de los aqueos llegó a costa siria a través de Chipre y se estableció en ella. Eran los filisteos. Muy bien. Veo el gráfico y ahí está justamente la referencia, ¿no? Voy a ampliarlo para poder verlo mejor. Ya. Nos dice invasiones de los pueblos del mar. Ahí están las invasiones. Así es. A ver, dice acá Troya, ciudades destruidas, avance de los pueblos. Por acá están avanzando los pueblos del mar, dejando destrozo a su paso, ¿no? Por aquí están también cómo se han ido desplazando. Ya está. Con las preguntas va a ser mucho más específico para ver una parte del mapa y dar respuesta. Estamos aquí. Me decía, a ver, de modo medular, o sea, esencial específico, de modo medular. La disertación textual se centra en esta explicación. Me han dicho que es la A, por acá Daniel me propone la B. Vamos a ver. ¿Sí? De modo medular, la disertación se centra en las múltiples consecuencias producto del desplazamiento de los distintos pueblos griegos, todos ellos desde Grecia hacia el sur, África y el este durante la época micénica. ¿Ya? ¿Sabes qué? Muy parecida, ¿no? Muy parecida a la... pero ¿sabes? En la B, ¿sabes qué? Lo malo dice una teoría sobre las causas de las constantes movilizaciones sociales, mmm, tribus griegas que acontecían en territorio. Dominar, no. A ver, yo les pregunto, ¿cuál es el factor? Acá hay un factor que menciona el autor. Puede haber habido otros factores, obviamente, pero ¿cuál es acá el factor gravitante que hace, que obliga a que un pueblo deje el suyo y vaya a invadir a otro? Y como lo invadió este invade el otro. Hay un factor aquí, ¿sí o no? El autor lo menciona. En base a ese factor hay que trabajar. ¿Cuál es ese factor? Te pregunto, ¿por qué? ¿Por qué? Muy bien, Hugo. El autor lo hace explícito, dice hambre, hambre. ¿Mm? Profesora, pero factor económico de repente. En realidad puede ser
varios factores, ¿sí o no? Pero, factor económico, ¿de qué les valía tener recursos económicos si es que no había plantas, no había lluvia? ¿Cómo se compra la lluvia? Así tengan mucho recurso económico, así hayan tenido, pues en esa época me parece que no había este dinero, ¿no? Era otra forma de hacer transacciones. Si pueden tener mucho oro, mucha plata, digamos, ¿no? Pero si no hay lluvia, no hay plantas, ¿cómo? Su ganado se moría porque no había, pues, pasto, ¿no? O sea, el autor hace explícito ese factor. Vuelvo a repetir, profesora, yo he leído la historia, sé que ha habido varios factores. El autor lo hace explícito. No tienen más remedio que marcharse en busca de pastos para sus rebaños y una vida mejor para ellos. Así es. En algún lugar transcurre una larga serie de años de buenas lluvias, pero a esos pueden seguir años de sequía. ¿Qué pasaba con la población? ¿A qué se enfrentaba? Al hambre, como dice Hugo. Así es, ¿no? Entonces, eso tendríamos que marcar. Ese es el factor causal que está mencionando el autor. Se vieron obligados a salir. Llegaban, pues, con todas esas necesidades, furibundos, llenos de violencia para quedarse en el lugar y desplazaban a los que vivían en esa zona, ¿no? Entonces, por eso aquí dice las múltiples consecuencias producto del desplazamiento de los distintos pueblos griegos desde Grecia hacia el sur y al este Asia durante la época, pero acá no está el factor, me parece, ¿no? Ese es el detalle. Me parece que hay otra que sí tiene el factor. Sí es cierto, nos hablan de las consecuencias, es cierto, pero me parece que debe estar el factor, no sé qué dicen ustedes. Me parece que debe estar el factor. Y en la B lo hemos descartado tajantemente porque eso de movilizaciones sociales, territorio griego fue fuera de Grecia, ¿no? Fue fuera de Grecia. Y eso de vínculo por dominar el mar Mediterráneo, mm, como que no está en el texto. Claro, me parece que sería la C. Las consecuencias de la movilización de las tribus griegas que cruzaron el Mediterráneo, por eso lo llamaron los pueblos del mar. Ellos cruzaron el Mediterráneo. ¿Hacia dónde se fueron? Hacia Asia y África, empujados por los pueblos hambrientos venidos del norte. Este sí es mejor, ¿te das cuenta? Este tiene los factores, mira, ¿por qué los pueblos comenzaron a invadir? El hambre. ¿Y dónde comenzó esto? Del norte hacia el sur. Ya los del sur no tenían dónde ir. Cuando dice se arrojaron al mar, no significa pues que se ahogaron. No, cruzaron el Mediterráneo. Así es. ¿Para qué? Para llegar a Asia, para llegar a África. Ujú. Así es. Uno casita, ¿están de acuerdo? A ver, ahí hemos resaltado las palabras claves. Uno casita. ¿Qué dice María Gracia? ¿Es conforme o no es conforme? Todo conforme, Miss. Ah, ya, excelente, muy bien, muy bien. Entonces concluimos casita. Vamos con la pregunta 2. En el texto, gestar, dice ahí, gestar, ¿significa un acto de qué? Muy bien, María Gracia. En el texto, gestar significa un acto de... Creo que dice cuando se gestaron enfrentamientos, algo así. Vamos a ver en qué parte está, a ver, lo hemos perdido por acá, me parece. Ajá, dice a mediados de la edad micénica, primer periodo avanzado de la Grecia, se gestaron graves conmociones. Se gestaron graves conmociones. Los pueblos que habitaban fuera del ámbito civilizado estaban agitándose, desplazando. Se gestaron graves conmociones. Entonces, quiere decir que ahí gestar no significa simplemente, pues, hacer, iniciar. No, más que eso. Para que ellos puedan movilizarse, salir de sus pueblos, abandonarlo todo, ahí gestar significa, pues, que esta situación se habría forjado, ¿no? Así es, ahí también dicho Barquito, se habría forjado. Es un acto de forjamiento, se forjan. ¿Qué es forjar?
dar inicio a algo muy sólido, muy fuerte. No es simplemente iniciar. Se forjaron este tipo de situaciones que terminaron por invadir otros territorios, ¿no? Sí, sí. Muy bien. Entonces sería 2 barquito. Vamos con la 3. A partir del mapa, ahora sí nos ponemos en el mapa, se puede concluir que, dice acá, Carquemish, Gaza, Memphis, Noso, Sirene. Oye, hay que ver esos lugares en el mapa, ¿ya? Sí, se tiene que ver esos lugares en el mapa para dar una buena respuesta. Ah, 3B, me dice, qué rápido eres. Hugo, barquito, ya los localizó. ¿Sí? Daniel, ¿también barco? Ah, manejan muy bien su mapa. Todas estas regiones fueron ciudades que los griegos no pudieron devastar del todo. Estoy de acuerdo. Sí, está bien. Algo que está... Sí, está bien. Sí, Isabel. No pudieron ser devastados del todo. Está correcto. Vamos con la 4. A ver aquí. De la relación entre la exégesis de Asimov y el mapa adjunto, sería atinado sostener que los aqueos y los jonios. Exégesis, me dice, profesora. Ya, acá tengo respuesta, me dice. Casa, ¿no? De la relación entre la exégesis de Asimov y el mapa adjunto, sería atinado sostener que los aqueos y los jonios tuvieron sí, claro, tuvieron un sobresaliente conocimiento de la navegación. De lo contrario, no se les tildaría como pueblos del mar, no habrían tenido esa facilidad para llegar, ¿no? Cruzando el mar ¿hacia dónde llegaron? Hacia África, ¿no? Así es, tienes razón. Asia, ¿no? Asia y África. Sí, pues, ahí hay que cruzar mar. Está bien. 4 casitas. 5. Si los aqueos y jonios hubiesen develado las invasiones de los eolios y dorios, hubiesen develado. Eso hay que buscarlo en el texto. Sé que por ahí están preguntándose de repente. Acá, aqueos y jonios sobre la invasión de los eolios y dorios. Sí, sí, sé que hay duda ya. Vamos por acá, no te preocupes. ¿En qué parte está eso? A ver, ¿dónde estaba? Contar de los eolios, no lo encuentro. ¿En qué párrafo hablaba de los eolios? No, acá no está. ¿Dónde de los eolios? Ah, acá ya lo encontré. Los dorios, que eran los que vivían más al norte de todos los griegos, fueron también los primeros en sufrir la presión. Se desplazaron hacia el sur contra las tribus de lengua eólica, las que a su vez debieron moverse hacia el sur. Bajo la presión de sus congéneres eolios, los aqueos se vieron obligados, a su vez, a marcharse hacia el sur, invadieron el Peloponeso y expulsaron a la población jónica. La continua presión que sufrían desde el norte forzó a los jonios y aqueos a lanzarse al mar. Ya, esto de los eolios está acá. ¿Ya? Dice que estos dorios comenzaron pues a moverse hacia el sur contra las tribus de lengua eólica y estas a su vez debieron moverse hacia el sur. Bajo la presión de sus congéneres eolios, los aqueos se vieron obligados a ir hacia el sur, invaden el Peloponeso y expulsan a la población jónica. Así es. Pero esta continua presión que sufrían desde el norte forzó a jonios y aqueos a lanzarse al mar, ahí donde van a llegar a dónde? A Asia y a África, cambiándolo todo, ¿no?
Ahora vamos ahí. Ahí ya leí de los eolios. Arquito, me dice Xiomara. Vamos a ver. Acá está. Entonces, si los aqueos y jonios hubiesen develado las invasiones de los eolios y dorios, entonces, me dice profesora, la irrupción violenta en el norte de África y Asia Menor por parte de los aqueos y jonios quizás no habría ocurrido, pues. Así es. Correcto. 5 barquitos. Está bien. En la extrapolación. Muy bien. Daniel, muy bien. Xiomara. Muy bien. Vamos por acá. Ahora viene el texto dialéctico. No está complicado, ¿ah? Se ve grande. Ya, este texto A, texto B. Para responder, ya no sé quién está leyendo en mi pantalla, ahí lo dejo, ¿ya? Hasta las 10:49, ¿ya? Para cotejar nuestras respuestas. 8 minutitos.
A ver, ¿listos? A ver. Tenemos la primera pregunta. Tanto el texto A como el texto B se aborda el tema de. ¿Sí? A ver, mientras me van colocando sus respuestas. Mientras que se anima a colocar la respuesta. ¿Qué dice A? A diferencia de otros primates, en donde las hembras parecen saber en qué momento ovulan y lo muestran patentemente al macho, en el caso del ser humano, las mujeres ocultan el periodo de ovulación. Algunas teorías tratan de explicar los orígenes del enmascaramiento y los síntomas externos de la ovulación, constituyéndose este tópico de esta forma en objeto de debate entre los biólogos y antropólogos, ¿no? Nuestra posición es que si el hombre reconociera las señales de ovulación, podría emplear ese conocimiento para fecundar a su mujer, copulando con ella exclusivamente en dichos momentos y dedicar el resto del tiempo a mariposear con la mayor tranquilidad, sabiendo que su mujer se habría quedado embarazada. En consecuencia, las mujeres desarrollan el ocultamiento de la ovulación con el fin de explotar la preocupación de los hombres con respecto a la paternidad y obligarles a establecer vínculos permanentes. Al desconocer el momento de la ovulación, un hombre se ve forzado a copular más a menudo con su mujer para aumentar las probabilidades de fecundarla y de ese modo le queda menos tiempo para flirtear con otras. Esta solución favorece también a los hombres, pues por un lado adquieren confianza en su paternidad y por otro dejan de lado preocupaciones de que su mujer les sea infiel. La postura de San Martín. Ahora vamos a ver qué dice B. ¿Qué dice B? Ah, ya tengo respuestas. Cometeríamos un error si creyésemos que solo hay una teoría correcta de explicar el desarrollo del enmascaramiento. A mí me parece que la frase clave es eso, ¿no? Enmascaramiento de la ovulación, ¿no? Dice, bueno, B nos dice, caeríamos en un error pensar que solamente hay una teoría correcta que explique por qué hay enmascaramiento de la ovulación. Las interpretaciones del pasado siempre corren el riesgo de degenerar, o sea, tergiversar, en mera maleopoesía, historias tejidas a partir de algunos vestigios fosilizados con las que expresamos nuestros prejuicios personales y que carecen de toda validez, en tanto que interpretaciones objetivas del pasado, los fenómenos complejos como el ocultamiento de la ovulación, casi nunca están condicionados por un factor solo. No hay un solo factor que esté condicionando esto. Sería tan absurdo buscar una causa única para el fenómeno de la desaparición de los síntomas externos de la evolución como pretender que un único problema desencadenó la Primera Guerra Mundial. No podríamos vincularlo a un solo elemento o a un solo factor, ¿no? La realidad es que en el periodo de 1900 a 1914, una serie de factores más o menos independientes promovían la guerra, en tanto que otros favorecían la paz. La contienda estalló cuando la balanza finalmente se inclinó hacia el lado de los factores que propiciaban la guerra. Sin embargo, la constatación de esta realidad no justifica caer en el extremo opuesto y explicar los fenómenos complejos mediante la elaboración de una desmesurada lista de posibles factores que han intervenido, ¿no? Muy bien, para poder comprender muy bien que no solamente una teoría puede explicar de manera correcta el enmascaramiento de la ovulación, el autor nos ha tratado de explicar con un ejemplo, ¿no? El de la Primera Guerra Mundial. Así es. Entonces, me dicen puede ser D, puede ser barco. A ver, voy a marcarlo, ¿ya? Barco o dadito. Decíamos que ahí en ambas está esto del enmascaramiento de la ovulación. Enmascaramiento de la ovulación. Ya. Pero ¿sobre qué se está discutiendo? ¿Mm? El, el enmascaramiento, voy con la B, de las señales internas. ¿Se pueden enmascarar las señales internas? ¿Ah? Las señales internas de la ovulación. Me parece que son las señales externas, María Gracia. Es que, ¿sabes qué? Lo que pasa es que las señales internas, eso no se puede ver, pues. Eso no se puede ver. Claro, no se puede ver. Una señal interna de ovulación es cuando el ovulito maduro ya se ha desprendido, ¿no? Se desprende, viaja en busca de el esperma, ¿no? Para que lo fecunde. Cuando no hay fecundación, el ovulito llega, revienta y viene la menstruación, ¿verdad? Entonces no son más bien es externo, por eso que el varón, el esposo puede observar. Así es, así es. Muy bien. Pues sería dadito, si nos quedamos con dado. Ya está. Pregunta número 2.
Flirtear, ¿qué implica ahí flirtear? Dice, entonces el varón ya no tiene tiempo para flirtear, dice, ¿no? No tiene tiempo para flirtear. ¿A qué hace alusión eso del flirteo? Claro, ¿a qué hace referencia? ¿Adulterio? Adulterio, sí, pero acá no dice adulterio. ¿Cuál puede ser adulterio acá? Infidelidad. Ajá, infidelidad. Muy bien, claro. Me dice, no, vacilación, no, porque vacilación es duda. No se refiere a la duda en que entre el varón. Dice que esta solución favorece también a los varones. No, más arriba. Al desconocer el momento de la ovulación, un hombre se ve forzado a copular más a menudo con su mujer para aumentar las posibilidades de fecundarla y de ese modo le queda menos tiempo para flirtear con otras. No quiere decir dudar con otras, sino ser infiel. Adulterio, como le dijo por ahí un compañerito, ¿no? Sí, sí, sí. Eso sería 2, casita. 3, 3, 3, 3. Respecto de los argumentos presentados en el texto B, a partir de las causas del desarrollo y el enmascaramiento de las señales externas de la ovulación, dice resulta incompatible. Incompatible. Me dicen la D, profesor, es incompatible. ¿Ya? La balanza se inclinó por el ocultamiento de la ovulación. Él no niega que haya ocultamiento, Daniel. Él no niega. Ya, me estás dando la respuesta. ¿Quién me dio? Ya, pensé que me decías 3C. Ya. La D me has puesto. Pero mira lo que dice la D. La balanza se inclinó por el ocultamiento de la evolución, pero eso es verdadero. Eso ya que es compatible. Él no niega que haya ocultamiento de la ovulación. Lo que él dice es, no me parece correcto que digan que solamente hay una teoría correcta o para que explique este proceso que es tan complejo. Así como la Primera Guerra Mundial no se podría explicar por una sola causa o un listado de factores que intervinieron. No es así. No se puede hacer un listado de factores que podrían intervenir porque es un proceso muy complejo. Dice, ¿no? Entonces la D sería más bien verdadera, sería compatible. Estoy buscando la incompatible. ¿Cuál sería la incompatible? La E, hubo factores que favorecían enmascarar, eso también es compatible. Tiene que ser incompatible respecto a qué? A las causas del desarrollo del enmascaramiento. Las causas. Pero si me dice la C, dice no ocultar. ¿Qué es enmascaramiento? Es ocultar, sería contradictorio. En el sentido, o sea, te está preguntando cuál, esas causas, la pregunta es por las causas del desarrollo del enmascaramiento de las señales externas. Sobre esto. Y si digo es falso que hubo factores que favorecían no ocultar la evolución, como que no tiene sentido. Yo les pregunto, ¿qué dice B? B dice que para hablar de la Primera Guerra Mundial sería pertinente elaborar una lista de los factores que pudieron haber intervenido. Al final el texto decía, mira, a ver, son procesos complejos. Ahí el enmascaramiento lo compara con la Primera Guerra Mundial. ¿Y qué dice? Dice acá. La constatación de esta realidad no justifica caer en el extremo opuesto y explicar los fenómenos complejos mediante la elaboración de una desmesurada lista de posibles factores. No es adecuado elaborar una lista desmesurada de los posibles factores que hayan intervenido en la Primera Guerra Mundial, ¿no? Profesora, pero no me la Primera Guerra Mundial, lo está comparando. Entonces, el enmascaramiento y la ovulación también es un proceso complejo. Por lo tanto, tampoco sería pertinente la elaboración de una lista desmesurada de posibles factores que hayan intervenido en el enmascaramiento de la evolución. Eso nada más. Eso nada más. ¿Y dónde decía eso? ¿Dónde decía eso? Acá, ¿no? Dice, es pertinente elaborar una lista detallada de las mismas. ¿Qué mismas? De estas señales externas o de estos factores, de estas causas, ¿no? Para el autor no es pertinente, no es, o sea, es muy descabellado elaborar una lista desmesurada de todos estos factores que pudieron haber intervenido, ¿ya? En fenómenos complejos no se puede hacer un listado. ¿Y qué dice acá? Es pertinente. Eso es incompatible. Eso es incompatible. Muy bien. Barco, entonces. 4. A partir de los argumentos expuestos en el texto A, se infiere que aquellos primates que no presentan el enmascaramiento de los signos externos de la ovulación
Dadito. ¿Hay preocupación por la posible infidelidad de la hembra? Se inferencia, que aquellos primates que no presentan el enmascaramiento de los signos externos de la ovulación, si no hay el enmascaramiento, entonces presentan otra forma. Debe haber otra forma de afrontar el tema de la paternidad. Así es. Sí. Enanito. Y la última para irnos ya a 5. Sí, en el texto B, si aceptara que el enmascaramiento de los signos externos de la evolución tuviese una sola causa, y ahora sí dice, ¿no? ¿Qué pasaría si tuviese una sola causa? Si tuviera una posible causa, lo de la enmascaramiento de la evolución, no sería posible trazar una analogía con la Primera Guerra Mundial. Ambos son procesos complejos. Y el autor se centra en la Primera Guerra Mundial para explicar que como proceso complejo tiene muchos factores, muchísimos, ¿ya? No basta con hacer un listado. Y ahí hace la analogía. Por lo tanto, esto del ocultamiento de la ovulación, al ser un proceso complejo, también tendría muchos factores. Muy bien, chicos. Rapidito, en el texto 3, número 1 sale enano, 1 enano, 2 casa, 3 amistad, 4 amistad, 5 barco. Y en el pasaje 2, 1 enano, 2 amistad, 3 casa, 4 dado, 5 barco. Pasaje 2, 1 dado, 2 casa, 3 casa, 4 dado y 5 amistad. Muchas gracias por su atención. Nos vemos el próximo lunes. Gracias, Cuídense. profesora. Gracias a ustedes. Gracias, profesora. Eh, Hola, ¿qué tal? Buenos días. Deme un momentito, por favor. Momento. Bien, hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Bienvenidos a una nueva clase del curso de Historia en este ciclo especial de verano. En esta semana, que vendría a ser la semana número 6, lo que vamos a ver van a ser los siguientes temas. Un momentito que cargue. Desde las ideologías del siglo XIX hasta el proceso de la Primera Guerra Mundial. Eso es lo que vamos a ver esta semana. Permítanme un momento, por favor. Sí, ya. Eso es lo que vamos a ver esta semana. La última clase que vimos, Historia Universal, nos habíamos quedado en el proceso de Revolución Industrial. No sé si ustedes recordarán que va a ser este proceso en el cual el ser humano cambia su forma de producir y su forma de relacionarse con el mundo. Básicamente se convierten las sociedades humanas en sociedades consumistas de un alto nivel de producción industrial. Por favor, ¿me pueden confirmar? Sí, ahí está. Bien. La revolución industrial, sin lugar a dudas, va a cambiar el mundo, tanto en el aspecto cultural, económico y político. Estamos hablando de un proceso en el cual incluso las formas en las que cosas tan elementares como las ciudades europeas, para ser más exactos, empiezan a reorganizarse, empiezan a cambiar de manera muy acelerada. Se aumenta la competencia y la demanda de productos, sobre todo de materias primas, en ese proceso de primera revolución industrial, que nace en Inglaterra. Pero este proceso que va a transformar a las sociedades, van a tratar de ser estudiadas, analizadas por diversos científicos, filósofos sobre todo, y políticos también, que van a empezar a tratar de organizar estas nuevas realidades que está ofreciendo esta civilización industrial, y va a tratar de esquematizar precisamente la organización de las sociedades
de estos radicales cambios que se están viviendo en diferentes formas de estructurar la sociedad, diferentes formas de entender cómo es que los seres humanos se deben relacionar, tanto entre sí como con sus estructuras de gobierno, en el aspecto político, económico, y la combinación de todas estas reflexiones van a tener como principal resultado la aparición de lo que se va a conocer como las ideologías del siglo XIX. ¿Qué son las ideologías? ¿Alguno de ustedes ha escuchado hablar antes de las ideologías? Las ideologías son una colección de ideas, para resumir. Exacto, es una forma de pensar, una colección de ideas que van a ir estructurando y van a ir regulando cómo es que se va a organizar la sociedad en el aspecto político, económico, incluso en las mismas formas de organizar las dominantes, las clases dominantes, las clases dominadoras y demás. Por ejemplo, el marxismo es una ideología que nace precisamente en el siglo XIX, pero no va a ser la única. Por ejemplo, en la actualidad, la mayoría de las naciones occidentales, que también van a nacer muchas de ellas durante este periodo, se van a organizar, sobre todo luego de la caída del muro de Berlín, es decir, luego de la Guerra Fría, varias de las naciones occidentales van a implementar lo que se va a conocer como el neoliberalismo, que no es otra cosa que una especie de adaptación del liberalismo clásico hacia las realidades actuales o hacia las supuestas realidades actuales. Y por ejemplo, el liberalismo también va a ser una ideología, porque si ustedes se dan cuenta, como muchos de ustedes han señalado, una forma de pensar, pensamientos en conjuntos, el liberalismo va a estructurar nuestras relaciones políticas. En la actualidad, en teoría, nuestro país vive dentro de un sistema liberal. Y digo en teoría, ¿por qué? Porque en muchos casos nos olvidamos que el liberalismo no es solo económico, sino el liberalismo también es político, cultural y social. Y en muchos casos, el liberalismo que se pretende imponer aquí en nuestro país solo se circunscribe al aspecto económico, dejando de lado a los otros aspectos, al político, al cultural, y esto genera precisamente una serie de problemas. Pero bien, en teoría, nuestra sociedad, la sociedad peruana, en teoría, se estructura bajo un sistema ideológico liberal. Ya lo vamos a ver cuando analicemos el liberalismo con más detalle. Pero también han habido, por ejemplo, el marxismo, vamos a tener dos socialismos, para ser más exactos. El marxismo solo es un tipo de socialismo, porque vamos a tener varias vertientes del socialismo, pero los podemos agrupar en dos grandes secciones, el socialismo utópico y el socialismo científico, que lo vamos a hablar también. Y dentro de este grupo de izquierdas también va a aparecer el anarquismo, que también va a tener una crítica muy dura, al igual que la crítica socialista, sobre todo hacia las formas de producción. Otra ideología que se va a formar va a ser el nacionalismo también, que va a ser importante, sobre todo en una época en donde todavía existían los grandes imperios multinacionales. ¿A qué nos referimos con imperios multinacionales? Nos estamos refiriendo a que todavía para esta época del siglo XIX existían grandes entidades políticas que la conformaban diferentes naciones. El caso del imperio austrohúngaro, por ejemplo, en donde vamos a tener austriacos, húngaros, incluso gente proveniente de la zona balcánica, gente de la zona de Germania. Ahí vamos a tener, por ejemplo, que el imperio austrohúngaro va a abarcar una colectividad de distintos pueblos que van a reclamar qué cosas, soberanía nacional, y ahí vamos a entrar dentro del discurso nacionalista. Por ejemplo, el imperio austrohúngaro, o el imperio austriaco, para ser más exacto, tenía control sobre zonas de Italia, porque antes Italia no era una unidad. Italia era una colectividad de reinos y principados y repúblicas independientes. Nápoles, Génova, Florencia, eran básicamente ciudades independientes que en algunos casos habían caído bajo el control del emperador austriaco y que precisamente para esta época del siglo XIX ya empiezan a reclamar una mayor autonomía, y de estos movimientos nacionalistas van a ser, por ejemplo, el país de Italia. Lo mismo va a pasar, por ejemplo, en la zona de Alemania. No existía Alemania. Antes no existía Alemania.
recién, durante la segunda mitad del siglo XIX, aparece algo conocido como el Imperio Alemán. Porque ¿qué existía en esta zona que tradicionalmente se le había conocido como Germania? Existían, por ejemplo, principados o reinos como el reino de Prusia, que era el más importante de todos, y otros principados como Hannover, Westfalia y demás, que en algún momento del siglo XIX van a formar precisamente una importante unión liderada precisamente por Prusia y van a formar el país alemán y van a empezar a elaborar precisamente varios mecanismos para poder elaborar un discurso nacional de cohesión. Ya vamos a hablar con mayor detalle cuando hablemos del nacionalismo. Y también vamos a tener los rezagos de lo que se va a conocer como el antiguo régimen, porque todavía van a haber varios imperios que van a justificar su dominio sobre los territorios y varias dinastías van a mantener este discurso conservador, porque buscaba conservar la herencia heredada dentro de su formación ideológica. Todavía vamos a tener la existencia de estos imperios que justificaban su dominio en torno a una dinastía escogida por Dios y demás. ¿Hasta cuándo? Hasta la Primera Guerra Mundial. Ahí vamos a encontrar, por ejemplo, el Imperio Austriaco, el Imperio Ruso, y así. Esos dos son los más representativos. Pero, por ejemplo, en España también se va a tratar de conservar el conservadurismo. Y va a haber a lo largo del siglo XIX dentro de España una serie de pugnas entre liberales y conservadores, y liberales de todo tipo, desde liberales republicanos que hablaban de la creación de una república, hasta liberales que consideraban que una república era generar inestabilidad y por eso preferían una monarquía constitucional. De hecho, el siglo XIX en España es la época en donde el gran imperio español cae, y dentro de España se producen debates entre liberales y conservadores, y conforme va pasando el tiempo van a aparecer también los socialistas y posteriormente los anarquistas. Eso es en el caso de España, por ejemplo, para que vean cómo las ideologías van a ir moldeando la realidad social, política y económica, no solo de Europa. ¿Por qué? Estamos viendo en el caso europeo, pero estas se van a escapar, van a ir a otras partes del mundo, van a llegar y van a influenciar, por ejemplo, América. Los recientes países independientes van a también escoger muchos de los postulados de estas ideologías liberales, más que conservadoras. Las liberales van a ser importantes, las conservadoras no en el sentido de que venga un rey y demás, sino conservadoras en el sentido de que van a preferir el centralismo político, y en muchos casos, en menor medida, sobre todo ya para el siglo XX, van a venir las ideas socialistas, comunistas, anarquistas. Pero en un primer momento van a ser las ideas liberales, las que van a influenciar mucho, sobre todo el proceso revolucionario latinoamericano del siglo XIX. Pues bien, estas van a ser entonces las ideologías que vamos a ver. Vamos a ver 6 ideologías: conservadoras, liberales, el nacionalismo, y vamos a hablar de las otras dos tradicionalmente asociadas a la izquierda, que va a ser el socialismo, tanto el utópico como el científico, y el anarquismo. Obviamente lo vamos a ver de manera muy superficial. No vamos a verlo a un nivel de detalle, porque cada una de estas son, por ejemplo, semanas y semanas de clases en las universidades. Pero vamos a tratar de abordar, debido a que tenemos estas 4 horas, el lunes y jueves, vamos a tratar de abordar la mayor cantidad de puntos y vamos a tratar de resolver la mayor cantidad de preguntas que se pueden generar a partir de estas ideologías del siglo XIX. Bien, la primera ideología del siglo XIX que vamos a ver hoy va a ser el conservadurismo. Como su mismo nombre lo dice, buscaba conservar el orden social heredado. Trataba de seguir justificando el retorno del antiguo régimen, oponiéndose sobre todo en primera instancia a las reformas liberales. Ahora, ¿por qué se oponían al liberalismo? Porque en un momento dado el liberalismo va a ser el principal eje que va a articular las diferentes revoluciones que se van a vivir dentro de Europa, sobre todo a partir del siglo XVIII. En muchos casos, por ejemplo, la Revolución Francesa va a estar fuertemente influenciada por los postulados y las ideas liberales. Por eso es que el antiguo régimen tenía mucho pavor a que estas ideas liberales se expandan por toda Europa, como sí pasó,
y generen precisamente procesos revolucionarios como el que se había iniciado en Francia en 1789. Por eso es que el conservadurismo se va a oponer a todo tipo de idea liberal que buscara o cuestionara el orden social heredado. Es decir, los liberales, dentro, ya lo vamos a ver en un momento, criticaban abiertamente la forma de gobierno conservadora, criticaban abiertamente el antiguo régimen. De hecho, su principal punto de cuestionamiento hacia las monarquías europeas eran precisamente este tipo de gobierno absolutista, en donde el rey, la casa gobernante y sus ayudantes, generalmente de la nobleza, eran los que monopolizaban y centralizaban el poder. Esto para los liberales era una aberración. Sin embargo, los conservadores buscaban defender este tipo de principios. Defienden las tradiciones. Los conservadores tratan de que la forma tradicional de gobierno y de organización, sobre todo de la sociedad, se mantengan. Por eso es que van a defender cualquier tipo de discurso ideológico que les sirva para justificar su dominio y la forma estamental en la que se había organizado la sociedad durante toda la Edad Media y durante buena parte del mundo moderno. Es decir, trataban de conservar los privilegios que tenían los nobles y mantenían o trataban de mantener a raya todo tipo de cambio u orden social. Por eso es que defendían también a la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia, como ustedes sabrán, era precisamente el principal defensor ideológico del conservadurismo. Si ustedes recuerdan, dentro del antiguo régimen, ¿cuál era la justificación que se daba para el dominio de un determinado rey, monarca, sobre un determinado territorio? Era un discurso abiertamente religioso, ya que era la iglesia la que decía, o a través de este discurso justificaba precisamente el dominio de los reyes. Decía que Dios había elegido esta casa gobernante o a esta dinastía para que se convierta en rey de determinada población y precisamente de esta manera se encontraba esta imposición del dominio de estos monarcas y de esta determinada nobleza. Por ejemplo, es esto durante toda la Edad Media, durante el mundo moderno, eran grandes dinastías las que gobernaban. Habsburgos, Borbones, que eran las más importantes en Europa para esta época. Por ejemplo, podías encontrar un Habsburgo alemán de descendencia austríaca, perdón, gobernando en España, como se dio, por ejemplo, o un Borbón de descendencia francesa gobernando en España. ¿Cómo es que se podía dar esto? Porque en esa época las nacionalidades no se definían y no estaban claras. Simplemente era porque obviamente pertenecían a estas dinastías supuestamente escogidas por Dios bajo este discurso religioso. Precisamente esta forma de pensar, esta lógica va a ser cuestionada ampliamente por el liberalismo. Por eso es que el conservadurismo era, en un inicio, profundamente antiliberal. Luego, cuando aparece el socialismo, el anarquismo, también va a ser profundamente antisocialista, anticomunista y antianarquista. ¿Por qué? Porque básicamente cualquier tipo de cuestionamiento hacia el orden del antiguo régimen era perseguido y censurado por el conservadurismo. Por eso es que el conservadurismo no aceptaba ningún tipo de crítica, no aceptaba ningún tipo de cuestionamiento al poder absolutista. Vamos a tener entonces varios teóricos del conservadurismo que precisamente van a tratar de justificar en en el control, sobre todo, de la población para evitar los procesos revolucionarios, el dominio de los reyes, ya que, como ustedes sabrán, todavía el recuerdo de la Revolución Francesa estaba muy fuerte dentro del continente europeo. Aquí vamos a encontrar a representantes como el príncipe Clemens von Metternich en Austria o Edmund Burke en Inglaterra, por ejemplo. En algunos casos, el conservadurismo va a tratar de dar ciertas concesiones, pero va a seguir siendo en la misma línea del despotismo ilustrado. ¿Recuerdan el despotismo ilustrado? Que era tratar de dar ciertas concesiones para mantener controlado al pueblo. Pues bien, el conservadurismo también va a dar algunas reformas, pero obviamente sin perder el control del gobierno.
y él sin perder el poder político de la nación en donde se había, o donde todavía, en donde todavía se mantenía el sistema conservador. Como un país liberalista, ¿a qué te refieres, compañero, con liberalista? Eh, el, el, el liberalismo se ha impuesto en gran parte de, el mundo occidental. De hecho, Profesor, sí. profesor, una pregunta. De estas ideologías del siglo XIX, ¿cuánto tiempo ha pasado después de la Revolución Francesa? Son casi inmediatas. La Revolución Francesa se desarrolla de 1789 hasta las guerras napoleónicas de 1815. Precisamente, toda esta etapa de convulsión política que genera la Revolución Francesa hace que en Europa se empiece a sentir también una especie de conciencia revolucionaria inspirada precisamente en los revolucionarios franceses. Y ahí van a surgir los debates entre qué tipo de organización política deben seguir los pueblos. En algunos casos, los emperadores van a tener el suficiente poder para seguir manteniendo el control y por eso es que va a seguir existiendo el conservadurismo y van a seguir existiendo los grandes imperios. En otros casos no, se va a imponer el liberalismo, que van a dar partida a la aparición de nuevas estructuras de gobierno. En otros casos, por ejemplo, se van a combinar en algunos casos los estados-nación, el nacionalismo, junto con varios o algunos principios liberales, ya vamos a hablar del nacionalismo, y el otro aspecto va a ser, o sea, el otro dinamizador de cambio va a ser la revolución industrial, que como ustedes recordarán, también se da a la par de la revolución francesa. Tanto la revolución industrial como la francesa son dos motores de cambio o dos impulsores para que la gente o los intelectuales de esta época, economistas, filósofos, políticos, empiecen a tratar de elaborar diferentes formas de poder estructurar la sociedad, que básicamente son las ideologías. Ahora, ¿por qué la Revolución Francesa? Porque la Revolución Francesa, perdón, la Revolución Industrial. Porque la Revolución Industrial va a generar cambios en los sistemas productivos y eso va a generar la aparición de una clase social explotada y explotadora. Aparece precisamente el proletariado. Y por eso es que aparece el socialismo, tanto el utópico como el científico, y el socialismo y el anarquismo. Pero las ideologías del siglo XIX nacen precisamente después de estos dos procesos revolucionarios, uno en el campo industrial económico, que es la revolución industrial, y otro en el campo político, que va a ser precisamente la revolución francesa. Es casi inmediato. O sea, acá el proceso de revolución francesa va a abrir una caja de Pandora. ¿Por qué? Porque todo el siglo XIX vamos a vivir una serie de procesos que lo vamos a ver más adelante, que inspirados en el proceso de 1789 se van a conocer como las revoluciones liberales. Todo el siglo XIX es un proceso de revoluciones y de cambios que Europa los va a vivir y que precisamente también van a tener su impacto en diferentes partes del mundo. Es un siglo muy convulsionado, el del siglo XIX, ni qué decir del XX. Pero aquí vamos a tener varias posturas, varias debates ideológicos entre qué tipo de organización debe seguir una determinada sociedad o una determinada nación. No sé si se dan cuenta, pero es como una especie de dominó. La Revolución Francesa va a ser el gran momento revolucionario que va a empezar a generar una serie de cambios impulsos. Bien, tenemos un país liberalista, o sea, como les dije, si te refieres, compañera Isabel, a si hay un país que aplique el liberalismo político, social y económico en el mundo en la actualidad, pues sí, la mayoría de los países occidentales aplican el liberalismo con un mayor nivel de éxito que otro. De hecho, por ejemplo, y esto me va a servir para hablar del liberalismo. El liberalismo, y ahí vamos a ver por qué en países van a haber mayor éxito en la aplicación del liberalismo en todo sentido, no solo en el económico. El problema es que en estos tiempos, cuando hablamos de liberalismo, comúnmente se suele solo pensar, liberalismo igual liberalismo económico. Sí, dejar hacer, dejar pasar, no impuestos, que me dejen tener mi negocio, no hay control del Estado, de la economía y demás. Ya, esto es liberalismo económico, pero también hay liberalismo político, liberalismo cultural, que también es importante. O sea, tú no puedes decir, yo soy liberal en lo económico, pero no quiero que los demás no se expresen, no quiero que no haya crítica a la sociedad, porque eso no es liberalismo, pues. O sea, estaría siendo un liberal económico, pero conservador en todo lo demás.
y no puedes ser un liberal si piensas de esa manera. O no te puedes considerar un liberal solo defendiendo el aspecto económico, como muchos liberales en la actualidad, que en algunos casos se hacen llamar libertarios. No sé si los han escuchado por ahí. Pero bien, el liberalismo va a ser heredero, básicamente, del sistema desarrollado y pensado durante la Revolución Francesa. Y va a ser heredero también de la Ilustración. De hecho, varios de los ilustrados van a ser profundamente liberales. El liberalismo nace en Inglaterra. No es casualidad que nazca en Inglaterra. ¿Por qué? Porque en Inglaterra teníamos una sociedad mucho más abierta. Recordarán ustedes que mientras el absolutismo se estaba consolidando en el siglo XVI y finales del XVI y todo el XVII en Europa, en Inglaterra vamos a tener una mayor apertura, digamos, política y democrática de las personas a través del Parlamento. En Inglaterra no vivimos una consolidación del absolutismo. De hecho, cuando lo intentaron, el rey fue decapitado. No sé si han escuchado hablar de la Revolución Gloriosa, pero por ejemplo, ahí en Inglaterra entonces vamos a tener el desarrollo de las principales ideas liberales. Estas ideas liberales van a influenciar mucho en el pensamiento de los ilustrados y precisamente las ideas liberales de la Ilustración van a ser banderas y reivindicaciones dentro del proceso de lo que se va a conocer como la Revolución Francesa. De hecho, Napoleón, por ejemplo, era profundamente liberal. Pero la cuestión con Napoleón es que él pensaba como Maquiavel. Es decir, por eso es que Napoleón dice, lo importante es el objetivo. O sea, no importa cómo, sino el resultado. Napoleón quería expandir los ideales liberales, pero él los quería expandir a la fuerza y a la mala, a través de la conquista militar. Obviamente era un liberalismo medio raro el que tenía Napoleón. Al final fue derrotado. Pero el liberalismo ya está presente dentro de estos cambios. Dentro de estos cambios. Claro, algo así. Eso era lo que el fin justifica los medios. Era lo que decía Napoleón. O sea, Napoleón quería expandir el liberalismo. Era profundamente liberal, Napoleón. Solo que él consideraba que en Europa pues no iban a aceptar el liberalismo de buena gana y por eso es que él los iba a obligar. Por ejemplo, en el caso de, lo vimos en la clase pasada de forma muy rápida, en el caso de España, cuando Napoleón invade España, él pone a su hermano Pepe Botella, José Bonaparte. Y José Bonaparte hace una constitución, pero va a ser una constitución liberal. Obviamente van a haber algunos políticos españoles liberales que van a coger esta constitución de muy buen grado. ¿Por qué? Porque eran liberales. Les van a conocer como los afrancesados. Pero, por ejemplo, este es un intento de cómo Napoleón trata de expandir el liberalismo a la fuerza y a la mala, lo cual es paradójico. ¿Por qué? Porque el pueblo español quería seguir teniendo su propio rey y no aceptó y no toleró precisamente la imposición a la fuerza y a la mala del liberalismo que trató de implementar los franceses. Luego los españoles ya hacen su propia constitución liberal, que es la Constitución de Cádiz, pero es su constitución, no va a ser impuesta por los franceses. Pero bien, el liberalismo entonces va a influenciar varios de los procesos de cambio que estamos viendo en el siglo XIX. ¿Qué va a proponer el liberalismo? Como su nombre lo dice, habla de libertad. Libertad en todos los sentidos. Libertad para poder elegir a tus representantes, libertad para poder trabajar en lo que tú quieras, libertad económica. Va a proponer libertad de expresión, libertad de prensa, libertad de culto, libertad en el amplio sentido de la palabra. Precisamente el liberalismo va a estar en contra de la formación de cualquier tipo de postura que concentre el poder en unas solas manos. ¿Por qué? Porque los liberales van a considerar que la concentración del poder en unas solas manos es peligroso porque precisamente coacciona o impide que un individuo pueda desarrollarse en plena libertad. Para los liberales, el individuo es el principal motor o centro de sus reflexiones. Los liberales son profundamente individualistas. Se centran precisamente en cómo es que el individuo puede alcanzar estadios superiores de felicidad, progreso y demás, que básicamente son cosas que ya hemos visto en la crítica ilustrada.
Sí, creo que sí. Compañeros, por favor, ¿me pueden confirmar si se está escuchando claro? Sí, sí, sí se escucha. Ah, ya, Profesor, sí, genial. se escucha bien claro. Bien. Bien, la libertad entonces va a estar presente dentro del liberalismo para evitar la concentración del poder en unas solas manos. Vamos a tener la aparición de lo que se conoce como la división de poderes del Estado. Deme un momento, por favor. Voy a tratar de solucionar un problema en la red. Ok. Bien, como les voy a apagar la cámara, compañeros, porque esto, al parecer, hay una especie de interferencia en la red y no está funcionando muy bien. Y mejor que me escuchen a que me vean. Pero bien, como les decía, el liberalismo va a plantear precisamente la aparición de de las libertades individuales de las personas. Y para evitar precisamente que haya algún tipo de coacción de estas libertades desde el poder estatal, los liberales van a estar en contra de cualquier tipo de dictadura, cualquier tipo de gobierno centralizado, gobierno, perdón, centralizado en unas solas manos, cualquier tipo de autarquía. Por eso es que los liberales van a proponer en el campo político, sobre todo en la organización del Estado, van a proponer la famosa división de los poderes. Para los liberales, para evitar precisamente que el poder se concentre en unas solas manos, en las manos de un dictador, deben existir tres poderes: el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Cada uno de estos poderes debe ser, en teoría, independiente y eh, cada uno de ellos debe fiscalizarse entre sí. Esto con el objetivo, evidentemente, de que aparezcan las dictaduras, que es algo que los liberales detestaban profundamente. Como, por ejemplo, en nuestro país, la última dictadura fue la de Fujimori, por ejemplo, en la cual pudimos ver cómo desde el Ejecutivo se controló tanto, perdón, claro, desde el Ejecutivo se controló tanto el judicial como el legislativo. Por eso es que dentro de la historia nacional, dentro de nuestro país, la última dictadura va a ser la dictadura aplicada por Alberto Fujimori, que ya al final de esta clase vamos a hablar también de ese proceso dictatorial. Es un ejemplo de cómo se forman las dictaduras. Por ejemplo, en países como Corea del Norte, ahí también vamos a ver una dictadura, obviamente. Obviamente una dictadura, digamos, comunista, pero una dictadura al fin y al cabo. ¿Por qué? Porque ahí se concentra el poder en torno a una cúpula de gobierno en la imagen de Kim Jong-un. Ah, por cierto, hay dictaduras de izquierda y de derecha. O sea, las dictaduras no responden exclusivamente a un sistema de organización política. Pueden haber, como les digo, dictaduras de izquierda o de derecha. Yo, un liberal convencido, debe estar en contra de la formación de cualquier tipo de dictadura. No importa si es de izquierda o de derecha. ¿Por qué? Porque los liberales están en contra precisamente de la concentración del poder en unas pocas manos. Los liberales van a hablar de soberanía popular también. Van a señalar que el poder de un gobierno no va a venir de, como decían los conservadores, de Dios, sino van a venir ¿de dónde? Va a venir del pueblo. El pueblo tiene la soberanía sobre su nación y es el pueblo el que cede parte de su soberanía para que estos gobernantes gobiernen, básicamente, pero a nombre del pueblo. Son los representantes del pueblo los que están participando en las esferas de gobierno. ¿Por qué? Porque los liberales consideran, por un lado, que son que es el pueblo el que tiene el poder, pero que el pueblo en su totalidad no puede autogobernarse a sí mismo. Por eso es que debe haber una clase dirigente que gobierne en representación del pueblo. Por eso es que, por ejemplo, nosotros escogemos gobernantes dentro de lo que va a ser conocido como el pacto social, que no es otra cosa que una constitución. La constitución básicamente es el texto en el cual
se puede observar cómo es que una determinada nación y sus pobladores están relacionándose. Cómo nos debemos comportar en diferentes aspectos, económicos, políticos, judiciales, está precisamente dentro de las cartas constitucionales a nivel mundial. O sea, todo país que diga ser liberal y democrático tienen una constitución a la cual todos los ciudadanos que conforman precisamente este Estado tienen que respetar. Obviamente ninguna constitución dura para siempre. Se van a ir cambiando conforme pasa el tiempo. Algunas van a desaparecer, otras se van a mantener, pero siempre precisamente dentro del liberalismo esta constitución va a ser un documento importante. Por eso es que los liberales del siglo XIX tenían como una forma de acabar con el poder absoluto de los monarcas la redacción de una carta constitucional, como por ejemplo va a ser la Constitución de Cádiz de 1812, que tenía como objetivo acabar con el poder absolutista en España, por ejemplo, o la Constitución que redactan los franceses, por ejemplo, para acabar con el poder absolutista de los Borbones en Francia, o una de las constituciones más antiguas, que va a ser la de los Estados Unidos de América. Como les digo, las constituciones, algunas van a permanecer en el tiempo, como la de Estados Unidos, otras van a ir cambiando constantemente, como el caso de las constituciones peruanas, que desde 1821 hasta el 2023 hemos tenido un montón de constituciones, sobre todo en el siglo XIX, porque cada uno de los caudillos que llegaba al poder cambiaba la constitución. Pero ese es otro debate, eso lo vamos a ver en la siguiente clase. Bien, dentro del liberalismo se habla de la libertad individual. Con libertad individual nos referimos a que cada individuo está en completa libertad de hacer con su vida lo que se le dé la gana, siempre y cuando su libertad no agreda la libertad de otro individuo. Como vemos aquí, el liberalismo se preocupa mucho del individuo. Por lo tanto, nadie puede cooptar tus libertades. Ningún individuo dentro del liberalismo puede justificar el agreder o transgredir la libertad de otro individuo amparándose en sus propias libertades. ¿Entienden este concepto? O sea, mi libertad termina donde empieza la tuya. O sea, yo no puedo, por ejemplo, en nombre de la libertad económica, matar a otras personas o transgredir otras libertades. Porque eso no sería liberal. O sea, eso no sería estructurarse dentro de un sistema liberal. Tenemos libertades de todo tipo, garantizadas por la Constitución y demás. Pero, por ejemplo, yo no puedo matar a una persona y decir, no, es que yo quería matar y estoy en la libertad de matar a esa persona. No, porque obviamente estás atentando contra una libertad de otra persona, que es atentar contra la vida. Y precisamente estos debates de la libertad individual han generado hasta la actualidad una serie de debates, como por ejemplo, que no los voy a agrandar aquí, pero por ejemplo, para que vean, por ejemplo, el aborto, por ejemplo, es un debate muy grande dentro de los liberales, porque, por ejemplo, empiezan a debatir cuándo empieza una persona a ser considerada una persona, y ahí empieza todo un debate grande que no es el momento de debatirlo, pero, por ejemplo, es un ejemplo de cómo estas libertades o cómo se generan debates dentro del mismo liberalismo sobre este tipo de libertades. Libertad individual, libertad para, por ejemplo, libertad para elegir a gobernantes, libertad para ser elegido también. Por ejemplo, en el Perú, una vez que cumples, me parece, 20 y tantos años, no recuerdo bien si es 27, ya puedes ser candidato para el Congreso, y si pasas más de los 35 ya puedes ser candidato a presidente. Puedes tú, como individuo, como ciudadano peruano, tener la libertad de poder participar en el juego político, creando, por ejemplo, un partido político o asociándote a un partido político, libertad de asociación, eso es lo que se conoce. O sea, siempre y cuando no portes armas y no estés conspirando contra el Estado a través del uso de la violencia, puedes reunirte y demás. Tienes libertad de asociación, libertad de tránsito. Si no estás haciendo nada vandálico, puedes participar precisamente en una manifestación, en una protesta. Libertad religiosa. Al liberal no le va a importar si eres ateo, judío, si eres musulmán, si eres pagano, si eres satanista, si crees en la iglesia de Maradona. No le va a importar al liberal, porque considera el liberal que la religión es una cosa netamente personal. Por lo tanto,
el liberal va a dejar que tú puedas ejercer tu religión en total libertad, siempre y cuando tu religión no justifique o no atente contra las libertades individuales de otra persona. Estamos hablando precisamente de estos tipos de libertad. Igualdad jurídica. Perdón, antes de hablar de la libertad jurídica, la libertad individual también facilita la libertad de expresión y la libertad de prensa. Por ejemplo, que me pareció una religión, o sea, empezó como un meme esa religión del espagueti volador, pero que ahora ya tienen hasta una iglesia y todo. Pero bueno, eso, al liberal no le importa si crees en un espagueti volador y demás. Libertad de expresión y libertad de prensa. El liberal es muy crítico, critica su sociedad actual. ¿Cómo mejoras si no criticas? La crítica le va a permitir a los liberales poder mejorar las condiciones en las que se estaban desarrollando. El liberal va a criticar abiertamente en el siglo XIX la sociedad actual. Y el liberalismo tiene un profundo espíritu crítico. Para poder ejercer esa crítica, obviamente, se tiene que dar la libertad de expresión. Y sobre todo la libertad de prensa, porque también el liberal tiene la facultad de difundir a través de periódicos, a través de panfletos en el siglo XIX y en la actualidad, a través del Internet, a través de los medios de comunicación, tiene la libertad de poder transmitir sus ideas a través de diferentes formatos. La libertad de expresión y la libertad de prensa van a ser fundamentales en el siglo XIX. Ahora, ¿por qué en el siglo XIX algo que nos parece muy obvio era tan revolucionario? Porque obviamente en esa época tenías todavía gobiernos profundamente conservadores con monarcas que no toleraban la crítica y por lo tanto perseguían cualquier tipo de persona, a cualquier tipo de persona que expresara algún tipo de cuestionamiento hacia su supuesto poder divino. Y por eso es que también quemaban y evitaban que se publicaran diarios, periódicos y panfletos, y por eso es que muchos de estos pensadores van a tener que ser anónimos o van a tener que usar seudónimos. La libertad, en el amplio sentido de la palabra, va a ser el punto central del liberalismo. También van a proponer los liberales igualdad jurídica. Igualdad jurídica, ¿por qué? Recordarán que estamos en el siglo XIX. Todavía se sigue manteniendo en algunos casos el sistema de organización social estamental, es decir, todavía hay nobles y tercer estado. La igualdad jurídica va a ser importante porque a través de la igualdad jurídica los liberales van a reclamar un mismo trato para todos los miembros de la sociedad, sin importar el origen, sin importar la cuna, sin importar si has nacido noble o si has nacido burgués o campesino. El liberal precisamente va a proponer esta igualdad jurídica. Por eso es que se dice que la ley es ciega. ¿Algunos de ustedes han escuchado este principio de que la ley es ciega? ¿Por qué la ley es ciega? Porque en teoría, claro está, la ley debe aplicarse para todos por igual, sin que haya algún tipo de beneficio o algún tipo de impedimento o algún tipo de, ¿cómo se diría? Sin que tu condición, por tu condición de noble o por tu condición o por tu cantidad de dinero, puedas tú torcer la ley. Por eso se dice que la ley es ciega. La ley se aplica a todos por igual. Eso es lo que se propone dentro del liberalismo. Los liberales obviamente van a ser librecambistas, van a estar en contra de la formación de cualquier tipo de monopolio. Adam Smith, padre del liberalismo, del liberalismo económico, señala que cualquier tipo de actividad económica desarrollada en completa libertad va a generar dinero, va a generar riqueza. Por eso es que los liberales estaban a favor precisamente de que no debe existir ningún tipo de impedimento para que el mercado se pueda desarrollar de forma libre. Por eso es que los liberales van a estar en contra, Adam Smith va a estar en contra tanto de regulaciones estatales como, por ejemplo, la aplicación de monopolios comerciales. Por ejemplo, España, hasta antes de la aplicación de la ley de libre comercio en el siglo XVIII, tenía una forma de gobierno monopólico, donde concentraba monopólicamente las rutas comerciales. Por ejemplo, Adam Smith se escandalizaba
con ese modelo de organización política. Tanto de ese tipo de controles estatales, como por el otro lado, también de la formación de monopolios industriales. ¿Por qué? Porque los monopolios impiden también que se formen, que se desarrolle un libre cambio dentro del mercado. Los liberales creían en esta famosa ley de la oferta y la demanda. Y bueno, hasta ahorita lo siguen creyendo los liberales, siguen creyendo en la ley de la oferta y la demanda. ¿Han escuchado hablar de la ley de la oferta y la demanda? Por ejemplo, ¿qué es lo que pasa cuando aumenta el precio de un producto? Perdón, ¿qué es lo que pasa cuando aumenta la demanda de un producto? ¿Qué es lo que pasa con los precios? ¿Qué es lo que pasa cuando aumenta la demanda de un producto? Es decir, este producto es muy demandado. ¿Qué sucede con los precios? Los precios se alzan. Aumenta la demanda, aumentan los precios. ¿Y qué es lo que pasa cuando aumenta la oferta del producto? Es decir, cuando hay un montón de estos productos que se están vendiendo en el mercado, el precio baja, obviamente. Los liberales creían precisamente en el accionar libre del mercado a través de la ley de la oferta y la demanda, la supuesta mano invisible que regulaba el mercado. Eso es en lo que creen, porque creen hasta ahorita en eso los liberales. Los liberales en esa época pensaban que el desarrollo industrial iba a generar ¿qué cosa? Una sobreproducción que iba a generar una gran cantidad de ofertas de determinados productos. Entonces, ¿qué pasaba? Este aumento de la oferta iba a hacer que los productores tengan que aumentar la calidad para que el consumidor final elija un determinado producto. Según los liberales, esto iba a llevar a ¿qué cosa? A que el consumidor final iba a tener productos más baratos y de mucha mayor calidad. Esto es obviamente la teoría, porque en la práctica no se dio. Los mercados perfectos no existen en ninguna parte del mundo, no solo por regulaciones estatales, sino también por la formación de monopolios y oligopolios que se van a formar sobre todo a nivel internacional después de la Segunda Revolución Industrial. Ahora, no hay que ser ingenuos. ¿Por qué? Porque son los sistemas monopólicos los que concertan precios y demás, que no es el Estado, obviamente, que los hace, pero sí existen monopolios que empiezan. O sea, así como el Estado también, a través de diferentes medidas, puede, por ejemplo, controlar el tipo de cambio, subsidiar productos o congelar precios, que son medidas, obviamente, que se han demostrado contraproducentes a lo largo de la historia, también hay sistemas monopólicos que hacen lo mismo. Obviamente, con el objetivo de tener mayores réditos económicos. Por ejemplo, hasta hace muy poco tiempo, si no me equivoco, creo que estalló el problema antes de la pandemia, pero se vio mucho durante la pandemia. Se tuvo el problema de la concertación de precios de farmacias y clínicas dentro del Perú. ¿Por qué? Porque estas farmacias y estas clínicas pues simplemente concertaron precios y por eso es que se tuvieron que pagar altas cantidades de dinero para conseguir medicamentos y para conseguir servicios hospitalarios en estas clínicas. ¿Y el Estado pudo hacer algo? No. ¿Por qué? Porque constitucionalmente el Estado está impedido de regular o concentrar precios. ¿Por qué? Porque estamos dentro de un sistema liberal. Pero, obviamente, se generan este tipo de problemas dentro del mercado. Por ejemplo, ¿por qué creen que el oxígeno subió tanto durante la pandemia? Porque hubo una gran demanda de oxígeno y las empresas encontraron, pues, ante el aumento de esta demanda, aumentan los precios y pues muchas empresas hicieron pues su agosto durante toda la pandemia. Y por eso es que a mí me daba risa ver al presidente de turno salir y pedir que por favor a las empresas bajen y controlen sus precios. Cuando sabemos, obviamente, que las empresas no lo iban a hacer. No sé si ustedes recuerdan los mensajes a la nación de Vizcarra, creo, el presidente del turno. Claro, Vizcarra salía y decía, por favor, bajen los precios, pero obviamente no le iban a hacer caso. ¿Por qué? Porque estas empresas también concertan precios a través de estos sistemas monopólicos. Así como los comunistas hablan de, sí, el comunismo y la igualdad del proletariado y la lucha de clases y demás, y ese es el sueño comunista, los liberales también tienen su propia fantasía, que son el mercado regulado, que se regula solo y demás. Ya.
Eso también no existe en ninguna parte. Los mercados perfectos no existen en ninguna parte. O sea, en teoría suena bonito, pero en la práctica vamos a encontrarnos con este tipo de problemas, tanto provenientes del Estado como provenientes de las mismas empresas, que se forman en torno a monopolios y oligopolios y demás. Bien, ahora, dentro del liberalismo se justifica la existencia del Estado. ¿Por qué? ¿Quién es la institución encargada de que todas estas libertades de las que hemos venido hablando se puedan cumplir? O sea, ¿qué institución se va a encargar de que nadie atente contra mis libertades? ¿Cuál va a ser esa institución? Obviamente, el Estado. Por eso es que cuando alguien atenta contra nuestras libertades, nosotros denunciamos ¿ante quién? Ante el Estado, a través de diferentes mecanismos. El Ministerio de la Mujer, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Justicia, que precisamente son los órganos encargados de tratar de evitar que los ciudadanos dentro del sistema liberal sean coactados de sus propias libertades. Es el Estado precisamente el que se encarga de tratar de impedir que las libertades individuales de las personas sean afectadas. Por eso es que, por ejemplo, en el caso del librecambismo, el Estado tiene algunas regulaciones para evitar la formación de monopolios y oligopolios, que aquí en el Perú son risibles, pero en otros países sí funcionan. Por ejemplo, Estados Unidos, cuna del capitalismo, uno de los países más difusores del liberalismo, ahí sí funcionan las leyes antimonopólicas. A pesar de que son liberales y todo, ¿ah? A pesar de que es la cuna del sistema capitalista en la actualidad, ahí sí funcionan las leyes antimonopólicas. ¿Por qué? Porque precisamente para que se pueda cumplir el librecambismo y que sus ciudadanos tengan el cumplimiento de sus libertades, se aplica precisamente estas regulaciones estatales. Bien, los liberales van a señalar que, claro, y si es el Estado quien coacta libertades, ahí hay un problema. ¿Por qué? Si es el Estado el que coacta libertades, entonces ese Estado no es legítimo y no es un Estado de tipo liberal. Así se forman las dictaduras. Cuando el Estado coacta las libertades, quiere decir que se está empezando o a formar una dictadura o ya se está produciendo una dictadura en ciernes. ¿Por qué? Porque supuestamente el Estado es el llamado a defender las libertades de los ciudadanos. Constitución, artículo 1, se defiende la vida. Un Estado que mata a sus ciudadanos es un Estado que primero está faltando a la Constitución y segundo, no es un Estado obviamente que se pueda decir de tipo liberal, y mucho menos una democracia, porque el liberalismo en el plano político favorece mucho a la formación de democracias de cualquier tipo, pero democracias al fin y al cabo. O sea, recuerden compañeros que esto es teoría. O sea, estas ideologías se piensan en teorías, en supuestos ideales. Cuando se van a la práctica, como vamos a ver en muchos casos, ahí vamos a encontrar que la realidad es muy compleja y a veces estos principios no se adaptan muchas veces a la realidad compleja de las naciones en donde se están buscando implementar. Pero en teoría, como vengo señalando, en teoría el Estado es el que debe defender estas libertades. Si el Estado no lo hace, o por el contrario, o peor, el Estado coacta libertades, pues ese Estado no es un Estado liberal y se está empezando a formar un proceso dictatorial, en donde ya el Estado no está respondiendo a los intereses de la ciudadanía. Porque recuerden, el liberalismo habla también de soberanía popular. Bien, los liberales van a señalar que cada individuo tiene el derecho de poseer algo. Esta posesión le va a permitir a este individuo poder desarrollarse. ¿Cuál va a ser esta posesión? La llamada propiedad privada. No importa si tú lo compraste o te lo regalaron o te heredaron. Esa propiedad dentro del liberalismo es tu propiedad privada. Y tú tienes la facultad de hacer lo que tú quieras con tu propiedad privada. Si tú quieres, lo vendes, lo regalas, lo heredas, la destruyes, lo que quieras. ¿Por qué? Porque es tu propiedad privada y dentro del liberalismo cada individuo tiene derecho a poseer. Ahora, tienes derecho a poseer. Ahora, de que lo tengas o no, ya ese es otro debate. Pero tienes derecho a poseer tu propiedad privada. Con propiedad privada estamos hablando desde capital,
puede ser dinero, una casa, una fábrica, una hacienda, posesiones. Esa es la propiedad privada. Y obviamente el liberalismo lo que planea es, o lo que propone es el respeto irrestricto a la propiedad privada, ya que la propiedad privada es uno de los elementos centrales para que el individuo pueda desarrollarse. Por eso es que el sistema capitalista en muchos casos va a coger varios de estos principios liberales para poder desarrollarse como sistema económico y social en varias partes del mundo. Porque precisamente el capitalismo buscaba que su propiedad privada sea respetada y que se conserve esa propiedad privada dentro de de su poder. Pues bien, el Estado también va a ser precisamente esa institución llamada a defender tu propiedad privada. Por eso es que los liberales van a ser también profundamente anticomunistas, antianarquistas o antisocialistas. ¿Por qué? Porque una crítica central del anarquismo y el socialismo, tanto el socialismo utópico como el científico, que luego va a ser conocido como comunismo, era precisamente una crítica abierta y feroz a la propiedad privada. ¿Qué lo vamos a ver cuando vengamos del receso? Cuando vengamos del receso vamos a seguir hablando de estas ideologías, vamos a hablar del nacionalismo y vamos a hablar del socialismo, tanto el científico como el utópico y el anarquismo. Nos vemos, compañeros, en unos 15 minutos.